Em, Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un seminario más del ciclo de seminario del Departamento de Economía. En esta ocasión tendremos la exposición de Evelyn Medina Martínez. Evelyn es estudiante de segundo año de Magisterio de Economía Aplicada. Nos va a presentar parte de su trabajo de tesis que tiene que ver con el impacto que podría tener la localización de las familias en los resultados laborales, ¿ya? Ella trata de mostrar un contraste de hipótesis del Special Mismatch que en Chile para la región metropolitana. Así que le damos las gracias a Evelyn por esta presentación. Recuerden que al final de la presentación pueden levantar la mano, utilizar el chat de respuestas y preguntas para poder interactuar con la presentadora. Sin más preámbulo, gracias de nuevo a Evelyn y adelante con su presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes. Como decía el profesor Víctor, en esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo, mi proyecto que está titulado "Si el lugar donde vivimos afecta los resultados laborales", en búsqueda de una evidencia de la hipótesis de desajuste espacial en Chile. Mi advisor es el profesor Víctor Iturra. El contenido de la siguiente presentación: primero les hablaré sobre la motivación que me llevan a mí a hacer este trabajo. Segundo, hablaré sobre en qué consiste esta hipótesis de desajuste espacial y cuáles son los mecanismos que hay detrás de esta hipótesis. El tercero, les plantearé cuál es el objetivo de mi investigación y la contribución que se pretende hacer evidenciando esta hipótesis. Seguidamente hablaremos sobre el caso de estudio, los datos y la metodología para finalmente presentarles cuáles son los resultados esperados de el siguiente trabajo que, como les repito, está en proceso de construcción. Bueno, lo que me lleva a mí a hacer este trabajo está dado por las condiciones de vida en que viven muchas personas que no tienen buenas condiciones de habitabilidad y que están en su mayoría ubicadas en las periferias de las ciudades, en donde, como lo ven, no hay una buena infraestructura, no tienen un buen servicio o acceso a los diferentes servicios que ofrece en la ciudad, y en el que viven estas personas que tratan de buscar una oportunidad laboral para desarrollarse y para desarrollar a sus familias, pero que también llegan estas personas desde otras ciudades en busca de tener una oportunidad laboral también en la ciudad. Esto contrasta también con estas personas que viven en las periferias de las ciudades en estas viviendas sociales que se construyen por las políticas habitacionales que tienen los gobiernos, en donde también, a la par de que construyen estas viviendas, no se da una buena inversión en infraestructura para que estas personas puedan acercarse a los lugares donde puedan tener oportunidades laborales. Es por esto que estas personas deben pensar en cómo, de alguna forma, tratar de poder superar esta barrera que supone el espacio para poder dirigirse. Por eso que tienen que usar unos medios de transporte, ya sean informales o formales, para ir a su lugar de trabajo. Y este lugar es en contraste con las condiciones de vida que tienen estas personas, donde sí cuenta con una buena infraestructura, con unas amenidades, y donde estas personas diariamente se están movilizando para poder tener un trabajo ya sea formal o informal, y que a 5 minutos de esto, ya sea caminando, podemos encontrar otros barrios donde viven las personas que tienen un buen nivel de ingreso y un buen nivel educacional, y que tienen un mayor acceso y tienen los medios para superar esta barrera y están muy cerca de estos principales centros de trabajo. Este lugar es Cartagena de Indias, es el lugar de donde yo vengo. Está ubicado al norte de Colombia, en la región Caribe, y esto no es muy diferente a lo que podemos ver en otras ciudades, donde hay este contraste de los niveles de vida, o la forma como viven estas personas, en donde tratan y se enfrentan a estas altas tasas de desempleo, y en donde las personas que trabajan
tienen que mirar cuál es la forma en que deben buscar para superar esta barrera que supone el espacio para llegar al centro de empleo, que nuevamente es donde están las oportunidades para estas personas para que tengan una mejor calidad de vida, y es donde muy cerca podemos encontrar las comunas o los lugares donde viven las personas que tienen un mayor nivel de ingreso. Como ya muchos deben saber, este lugar es Santiago de Chile, y esto no es muy diferente a lo que podemos encontrar en otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo en México, en Brasil, en Argentina y en otras ciudades del mundo. Esto nos lleva necesariamente a hablar de la hipótesis de desajuste espacial, que comienza en el año 68 con un planteamiento que hace Keynes en cuanto a los altos niveles de desempleo que estaban presentando la población o la comunidad afroamericana, en donde los trabajos se estaban trasladando hacia las periferias o hacia las áreas suburbanas, y ante la imposibilidad de estos negros de poder o estas comunidades de poder trasladarse a esos lugares porque tenían una discriminación del mercado inmobiliario, y además porque no tenían los medios para poder superar esta barrera que supone el espacio. Es por esto que plantea que efectivamente la distancia tiene un efecto, un impacto en los resultados laborales que puedan tener una persona, es decir, la distancia que hay entre el lugar donde vivimos y el lugar hacia donde trabajamos. Esto, aunque han cambiado un poco según Govilon, desde ese entonces, aún se siguen manteniendo, dado el crecimiento que han experimentado las ciudades, dándose en condiciones contextuales de las diferentes personas en el resto del mundo para poder acceder a un trabajo. Es por esto que esta hipótesis no solamente se ha quedado en ver cómo la distancia está afectando los resultados laborales de estas personas, ya sea por grupos raciales o étnicos, sino que también se ha encontrado que afecta a las personas de menor ingreso y menor grupo educacional, donde se ha demostrado que hay una disparidad en la forma en cómo estas personas pueden alcanzar, emplearse o engancharse en el mercado laboral. Además, se han hecho estudios en los grupos de jóvenes, dado que se ha demostrado que una alta tasa de desempleo de ellos, una parte está explicada por la distancia que tiene a los centros de empleo, donde se generan estas oportunidades. Es por esto que Govilon en el 2007 identifica 7 mecanismos por los cuales puede estar operando esta hipótesis de desajuste espacial. De las cuales 4 son de oferta y 2 son de demanda, y 1 está explicada por las relaciones sociales que pueden tener las personas en el lugar donde viven. Yo solamente les voy a hablar sobre los 4 mecanismos que son de oferta, en el cual nos dice que una persona va en búsqueda de la eficiencia para buscar su empleo, va a preferir empleos que estén más cerca al lugar de vivienda, porque la distancia va a hacer que este nivel de eficiencia se vaya perdiendo a medida que vaya aumentando la distancia desde el lugar donde se encuentran esas oportunidades y el lugar donde vivimos. Además, la intensidad de búsqueda puede ir disminuyendo en la medida en que, como sabemos, en que nos vayamos alejando de los principales centros de empleo, el precio de la vivienda también va decreciendo, y con eso va disminuyendo quizás la presión que puedan tener algunas personas para conseguir un empleo. Por otro lado, también está el hecho de que las personas elijan poder ofrecer menos o trabajar menos o participar menos en el mercado laboral, por lo que vuelve estas grandes cantidades de tiempo o de distancia que hay que invertir para poder dirigirse hacia ese lugar donde podemos encontrar esas oportunidades. Y por otro lado está el alto costo de búsqueda de las personas, donde dado un salario que se puedan ofrecer
o que le puedan ofrecer en ese lugar, la persona va a sopesar si realmente le es, por así decirlo, rentable poder dirigirse hacia ese lugar, dado al costo monetario que tiene que incurrir y el tiempo que tiene que invertir para dirigirse a esos lugares. Hay 5 mecanismos que Houston ha identificado en los cuales nosotros podemos testear la hipótesis de desajuste espacial en todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Él lo ha clasificado en 4, en donde estas 3 primeras, lo que podemos ver en ellas es que permite ver si hay un efecto de la hipótesis de desajuste espacial, y en la última, en los experimentos espaciales, es la que permite de alguna forma desentrañar cuál es el mecanismo que está operando en esta hipótesis. Es decir, cuál es la razón que está haciendo que las personas no accedan a esas oportunidades, teniendo como variable fundamental esta fricción que está generando el espacio. Estas 3 que estamos viendo aquí, el impacto de la segregación residencial, la comparación de los tiempos de viaje, las medidas de proximidad laboral, de alguna forma lo que han hecho es que han permitido que se teste esta hipótesis de desajuste espacial, pero es la medida de proximidad la que es más recomendada debido a que está teniendo en cuenta, a diferencia de las demás, las oportunidades a las que podían acceder las personas en los diferentes puntos de la ciudad o hacia ese centro de empleo. Haciendo refinaciones, por ejemplo, por medio de transporte que podría usar, o los tipos de personas que podrían movilizarse hacia esos lugares, en donde podemos ver realmente a quién está afectando más y si de hecho hay un efecto del espacio en esa probabilidad de emplearse. En Latinoamérica esto ha ganado importancia porque se ha generado una gran expansión urbana, y esta expansión urbana desde los años 50 lo que ha generado es una gran presión en el acceso a la vivienda, lo que ha generado que se dé un desarrollo informal de la vivienda, pero también un desarrollo formal en las periferias que están dados sobre todo a las personas de menor ingreso. Y esto no ha venido aparejado de una inversión en los servicios públicos que permita un mejor acceso a las personas a donde se encuentran los principales centros de empleo. Es así que el objetivo de este trabajo lo que pretende es analizar cuál es el efecto que tiene la accesibilidad laboral en la probabilidad de empleo. Lo que se pretende con este trabajo es contribuir a 3 cosas. Primero, tiene que ver con dar una nueva evidencia empírica a nivel de América Latina, en donde se demuestre que realmente el espacio está jugando un rol importante en los resultados laborales. Por otro lado, está la contribución metodológica, dado que esta medida de proximidad laboral permite comprobar de que efectivamente el espacio está jugando un rol importante al momento de los resultados laborales o al momento de que las personas puedan participar en él. Por otro lado, pretende dar un input de política pública que pueda evaluar estas medidas de proximidad laboral, en donde ciertamente a través de ella puedan ver de qué forma se puede planear mejor las ciudades. El caso de estudio es la región metropolitana, en donde viven cerca de un poco más de 7 millones de personas, que representa que tiene un área de superficie de 15.403 kilómetros cuadrados y que representa el 2% de la superficie de todo el país, por lo que tiene una alta densidad poblacional de 461 kilómetros cuadrados por habitante. En esta comuna hacen parte 52, en esta región hacen parte 52 comunas, y la razón por la que se ha hecho, se ha decidido hacer en este lugar, es que concentra el 40%, un poco más de ese 40% de la población, que ha experimentado también una gran expansión urbana y que se ha desarrollado en las periferias un mercado informal, y hay una persistencia de las desigualdades sociales, como podemos ver en este gráfico, donde podemos ver que en las periferias
se concentran las personas que tienen un mayor nivel de ingreso y que en este cono, donde están las comunas de Vitacura, Las Condes y Ñuñoa y Providencia, donde podemos encontrar que se concentran las personas que tienen un mayor nivel de ingreso. Además, la importancia que ha jugado la política de vivienda en este lugar, y es que Chile fue el primer país en Latinoamérica en tener una política de vivienda. Y en la dictadura, las personas que vivían en comunas centrales y pericentrales fueron erradicadas y llevadas o obligadas a vivir en las periferias de las ciudades. Y estos lugares no tienen una buena calidad de vivienda, por lo que estas personas, digamos, durante el invierno sufren de un mayor frío por la calidad que tiene la vivienda, y durante el verano pueden también sufrir un mayor calor, sobre todo a los que están en la periferia. Y esto lo que lleva es que las personas puedan estar propensas a tener a tener enfermedades. En cuanto al empleo y al transporte público, podemos ver que la distribución de las oportunidades están en este cono, donde principalmente residen las personas que tienen un mayor nivel de ingreso, que está dado por Vitacura, Las Condes, Santiago, Ñuñoa. Y en cuanto al transporte público, si nos damos cuenta, al año 2016, las estaciones de metro no están cubriendo toda la ciudad, por lo que las periferias están o tienen un bajo acceso a donde se encuentran los principales centros de empleo. Con este gráfico podemos ver áreas de calor en donde los puntos rojos son aquellas áreas de atracción a donde están dirigiéndose las personas. Y vemos en el primero donde está concentrada una alta demanda durante todo el día, y que si lo vemos por los horarios, ya sea hora punta y en las horas de la tarde, que es cuando se da el regreso de las familias a los lugares, estamos viendo que el principal destino de las personas en la mañana, que mayormente van a trabajar, podemos ver que están concentrados en el lugar donde se encuentran las oportunidades laborales, o en este cono en donde están estas familias más adineradas. Y cuando vemos este último, cuando las personas regresan a sus hogares, se están ubicando cerca a donde están los principales accesos a las líneas de transporte, pero también podemos ver personas que están viviendo en las periferias de la región metropolitana. Dos cosas, y es que podría darse una ineficiencia espacial en el mercado laboral debido a la falta de correspondencia que pueden tener las personas entre donde están ubicados y donde ubicadas las oportunidades laborales, por lo que podría repercutir en el potencial económico que podría tener el país. Además, está listo. Además, está evidenciando el impacto que tiene la estructura para las personas de menor ingreso y las que tienen un menor nivel de educación, en la que están restringidas por la ubicación en donde están y el bajo acceso que tienen para poder superar esta barrera que supone el espacio, y obviamente va a impactar en su calidad de vida. Esto cobra relevancia luego que en Chile haya sido considerada como un modelo económico exitoso, y además por los niveles de desarrollo que ha mostrado, por lo que otros países las mismas medidas que este país ha adoptado
en cuanto al crecimiento urbano. Por otro lado, hasta donde sabemos, no hay evidencia que muestre el impacto que tiene la expansión urbana sobre la probabilidad de empleo. En evidencia, esta hipótesis tiene que ver con la encuesta de origen y destino, en la que caracteriza los patrones de viaje de las personas y posee cuáles son las características de estas personas que están conmutando y sabemos desde dónde parten y hacia dónde se dirigen. Esta encuesta nos presenta una unidad espacial donde nosotros podemos calcular estas distancias, que son 866 zonas de análisis de tráfico, y es una muestra que representan 18.000, o encuestaron a 18.000 hogares, que para un total de 60.054 personas. La muestra que nosotros vamos a usar la hemos reducido a las personas que están en edad de trabajar de 12 a 65 años, y esta muestra va a incluir tanto a las personas Estamos teniendo algunas dificultades, esperemos a ver si se puede solucionar con la conexión. Si nos dan unos momentos, por favor. Parece que Evelyn está teniendo problemas. Les pido 5 minutos. Ya vamos a tomar una decisión en función de las dificultades que ella pueda estar teniendo y se podemos solucionar. ¿Ya? Pero en un momento. ¿Dónde? Es que eso no es por, o sea, se supone que aquí tengo mejor conexión que allá. Evelyn está ahí, ¿cierto? Sí, profe, pero no puedo compartir la pantalla. Si le parece, bueno, según entiendo, no le quedaba mucho de su presentación, ¿cierto? Sí, ya no me queda mucho. Si quiere, puede terminar de contarles a la audiencia qué son las características personales de lo que a usted le faltaba por decir, y esperamos las contribuciones de ellos, porque yo creo que es importante no perder este espacio, ¿le parece? Listo. Ahí va, ahí se conectó de nuevo. Bueno, como les venía diciendo, esta muestra la hemos acotado a las personas que están en edad de trabajar, donde hemos tenido en cuenta
los individuos que están empleados y los desempleados, y hemos además tenido en cuenta a los dueños de hogar. Y hemos excluido a los estudiantes y a los retirados y algunas ocupaciones como por ejemplo las personas que están o pertenecen a las Fuerzas Armadas, quedándonos un total de 31.881 individuos. Las variables que vamos a tener en cuenta van a ser las socioeconómicas, que normalmente se tienen en cuenta en los modelos de probabilidad laboral, como son edad al cuadrado, en DAMIS por nivel de educación y años de escolaridad. Además, si la persona es jefe de hogar, estatus marital, el número de personas que trabajan en el hogar, el ingreso, y si en el hogar hay presencia de niños, ya sea de 12, menor de 12 o menor de 4 años, y además una medida de accesibilidad, que es la que vamos a construir. Entonces, la accesibilidad lo que va a describir es el grado de facilidad que va a tener la persona para acceder a las oportunidades que se encuentran en el lugar de destino. Esta accesibilidad no es más que la sumatoria de todas esas oportunidades que la persona puede encontrar en el lugar de destino, que va a estar ponderada por una función de impedancia. Que esta función de impedancia lo que va a medir es el rol que está jugando el espacio o la distancia o el tiempo para dirigirse al lugar de donde se encuentran estas oportunidades laborales. Esta medida de accesibilidad es la más sencilla que hay dentro de una familia, que fue introducida por Hansen, y para construir esta función de impedancia hay que tener en cuenta que puede asumir diferentes formas funcionales, y que en la literatura empírica las más usadas es la función de potencia inversa y la exponencial negativa, en donde hemos decidido quedarnos con la exponencial negativa, puesto que se ha demostrado que de alguna forma su distribución se comporta igual que lo que hace las elecciones del comportamiento humano. Entonces, esta función va a estar dada por esta exponencial, en donde este parámetro lo que nos indica en que entre más negativo sea, más importante está jugando el espacio o un rol importante en la forma en que las personas puedan alcanzar estas oportunidades de empleo que están en las diferentes zonas. Por lo que va a ser un castigo que entre más negativo sea, va a haber una menor accesibilidad de estas personas a esas oportunidades que se encuentran lejos. Una vez que nosotros hemos calculado esta medida de accesibilidad, la vamos a incluir en esta estimación de un modelo Probit, en donde vamos a tener las personas empleadas como 1 y las desempleadas como 0, que van a estar condicionadas a todas estas variables socioeconómicas que antes le he mencionado, pero también a esta medida de accesibilidad, en donde este beta lo que va a medir es la sensibilidad que tienen estas variables ante el cambio, al cambio de esta probabilidad de emplearse o no. Y el phi va a ser la función de distribución. Los resultados esperados para este trabajo es, primero, que nosotros esperamos encontrar que haya una función de impedancia que tenga un parámetro muy negativo. Es decir, que realmente encontremos que el espacio está jugando un rol importante, y por lo que deberíamos esperar también que ante un nivel de accesibilidad de las personas mayor, esto incremente la participación de las personas en el mercado laboral. Por otro lado, en el caso de Chile, y dado que se han incrementado los tiempos de viaje, sobre todo para las personas que tienen un menor ingreso o que no tienen acceso a otros vehículos privados, esto lo que deberíamos encontrar, que dado que hay un parámetro de la función de impedancia mayor, es que la probabilidad de participar de estas personas sea menor. Cuando hay una carencia de los diferentes modos de transporte, podría ser más relevante que las personas encuentren un lugar cerca, aunque este trabajo de alguna forma suponga no estar en concordancia con lo que la persona espere y pretenda trabajar. Además, también podríamos esperar que estas personas que viven en las periferias y que generalmente tienen un bajo nivel educacional, tienen un bajo nivel de ingreso, es más probable que al vivir en esas zonas que están deprimidas,
tengan una menor participación. Esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias y disculpen las interrupciones. Fantástico, muchas gracias, Evelyn. Tranquila, esas cosas suelen pasar, así que no es un problema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir la ronda de preguntas, ¿ya? Para las asistentes. Entonces, pueden levantar la mano o simplemente usar el chat y yo puedo ir leyendo las preguntas y pidiéndole a Evelyn que nos vaya dando la retroalimentación. Así que queda abierta la ronda de preguntas. También pueden ser comentarios, no solamente preguntas, sugerencias. Ya, tenemos a Yasna. Eh, Yasna, ¿ya puedes hablar o...? Ah, espérame. Creo que ahora sí está permitido que... Sí, ahora sí. ¿Yasna? Sí, ahora sí. Ahora, ¿me escuchan Fantástico. bien? Fantástico. Muchas gracias, Yasna. Bien, Creo que todos hemos tenido problemas con internet hoy día. Yo también he Sí, tenido hartos problemas con internet, así que tranquila, sí, Evelyn. Así que sí, si es que tranquila. falla también mi internet, les pido las disculpas también. Y me avisan también. Bueno, muchas gracias por la presentación, Evelyn. Muy interesante el tema, sobre todo pensando también en la metodología y la base de datos también propiamente tal que se está utilizando. Ahora, yo tengo algunas preguntas con respecto, en primera instancia, a la contextualización del caso, ¿ya? Porque tú nos mencionabas, bueno, cómo este efecto también que tiene la segregación puede alterar el acceso a las oportunidades de las personas y obviamente esta es una, y lo de esta teoría del desajuste espacial en la práctica también viene de la mano y va en conjunto con otro tipo de teorías que también al final del día llegan a la conclusión de que vivir en lugares que son deprimidos, es decir, con un bajo acceso a bienes y servicios públicos, lugares que tienen una baja habitabilidad, también tienen este problema acerca de la difusión de información que pueden exacto. obtener acerca de oportunidades laborales a las cuales pueden acceder. Bien, y un poco también para contextualizar de mejor forma, también podrías agregar ahí lo que plantea Wilson en el 87, en donde señala la importancia de incorporar los vecindarios dentro del análisis y ver cómo estas características también pueden afectar, por un lado, este acceso a oportunidades laborales y también la composición de los vecindarios. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante de la teoría de desajuste espacial que señala y que también se reafirma en lo que plantea Wilson en el 87, es que también la composición de los vecindarios va a afectar el tipo de información acerca del mercado laboral que va a existir en ese vecindario, es decir, en vecindarios que son mucho más pobres, la información también que circula en ese vecindario debido a que no hay, en este caso, una alta presencia de personas de medianos y altos ingresos, hace que la información acerca de los mercados laborales también sea baja. ¿Ya? En ese sentido, lo que plantea Wilson y muchos otros autores posteriormente es que prácticamente la gente de la clase media y clase alta son una especie de recurso positivo para los vecindarios porque permite en la práctica un mejor acceso a información. Entonces, en ese sentido, en esa línea en particular, creo que hay que mejorar esa parte de esta contextualización, destacando también la importancia de vivir en lugares deprimidos y cómo esto podría afectar no solamente los resultados laborales, sino que también en general tus oportunidades en la vida y de oportunidades de movilidad social, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Otra cosa que te quería preguntar es con respecto al acceso al transporte. Tú cuando nos mostrabas este mapa, en este mapa tú consideras tanto el metro como el Transantiago, ¿cierto?
Sí, el Transantiago está contemplado dentro de la base de datos y tiene, digamos, una cobertura mayor. Sin embargo, pues hay personas que por el tiempo que tienen que dar computando hacia el lugar de destino y la distancia, esto también podría tener, digamos, un efecto sobre esa probabilidad de emplearse. Ya. Entonces, pero está considerado el Transantiago ahí, es que sí. Sí, sí, lo que pasa es que la medida que yo mostré es la más sencilla. Sin embargo, esta medida de accesibilidad se puede refinar teniendo en cuenta el acceso a los modos de transporte, ya sea público o privado, y uno puede agregar ese acceso a los diferentes modos de transporte que están contemplados dentro de la base de datos. Ya, ok. Y dentro de esta base de datos, porque hay otra cosa que también hay que considerar, y no sé si lo mencionaste, es con respecto a las características de las personas que se desplazan, porque por ejemplo, si yo pienso en uno de las personas o de estos grupos de población que viven en las periferias, que son las empleadas de casa particular, las empleadas de casa particular en general se trasladan y utilizan tiempos que son extremadamente, en términos de traslado, extremadamente altos, porque se trasladan de una periferia hacia otra periferia, a la periferia más pobre a la periferia más rica en la práctica. Mi pregunta es, ahí en este modelo, ¿ustedes van a considerar también, por qué? Porque la pregunta que también surge de esto es, bueno, si tenemos que buscar en cierta forma oportunidades, y estas oportunidades laborales se tienen que distribuir de forma equitativa o más accesible en el espacio. Mi pregunta es, ¿por qué las empresas deberían pensar de esa forma a la hora de localizarse en las periferias y no localizarse en los centros, pensando que los centros también tienen acceso, en forma, obviamente pensando en una empresa, y quizás es mucho más eficiente y mucho más económico estar en esos lugares, por ejemplo, estar concentrados en estos centros empresariales que tú nos mostrabas, y en la práctica vendría en cierta forma a cuestionar esa localización. ¿Por qué? Porque en la práctica la distribución de todas estas oportunidades también depende de cómo las empresas toman estas decisiones acerca de localizarse finalmente. Entonces, quizás es una duda, pregunta, y quizás que a mí me está dando vuelta en este momento es, bueno, si tenemos un espacio que en la práctica sigue siendo desigual, ¿qué pasa también con las decisiones que toman, por ejemplo, las empresas a la hora de localizarse en lugares que en la práctica les conviene a la hora de tener un mayor acceso a los recursos que ellos también tienen, o lo que deberían tener, por ejemplo, estar cerca de otras empresas, etcétera? Entonces, aquí también yo creo que puede ayudar a la conceptualización del caso es también cómo este sistema neoliberal ha transformado también la ciudad. La ciudad y en general la región metropolitana eh, no es un lugar que siempre haya tenido o haya sido en algún momento más equitativo espacialmente. De hecho, hay un estudio de Amato del 70 que señala que Santiago, Bogotá y Perú ya eran ciudades segregadas, en donde habían centros comerciales ubicados en estos lugares mucho de altos ingresos, perdón. Y de esa forma este autor observaba de que todas estas actividades comerciales estaban concentradas en estos lugares, mientras que las clases trabajadoras estaban localizadas en la periferia y utilizando también viviendas que anteriormente habían sido utilizadas por personas de clase alta y que se trasladaron hacia los centros de la ciudad o a estos lugares más adinerados porque precisamente encontraban un mejor acceso, encontraban un ambiente más limpio y un mejor acceso a actividades comerciales. Sin embargo, después, en el año 70, cuando ocurrió, y ahí es lo que tú señalas, estas consecuencias de la política habitacional, trasladó a las viviendas hacia la periferia. En realidad lo que hizo fue básicamente exacerbar aún más la segregación que ya existía anteriormente. Entonces estamos hablando de ciudades que ya han venido o siguen
este patrón de ser segregadas desde mucho antes de incluso la aplicación de estas políticas. Y que después en el retorno de la democracia, al parecer esto no cambió mucho y siguió perpetuando este proceso. Entonces la pregunta es también en qué o en cuánto ha influido también esta parte privada en la distribución de las oportunidades de empleo dentro de la ciudad. Y eso obviamente origina principalmente esta composición, o podría estar más bien dicho, explicando esta composición desigual de la región metropolitana en términos de acceso a oportunidades. Entonces ahí no sé si es algo que puede seguir siendo importante para la contextualización, pero también tengan en cuenta de que las oportunidades del empleo en la práctica también van a depender del lugar en donde se localicen las actividades comerciales. Y eso también en cierta forma va a responder a las características de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente las características de las personas llevan a que también puedan acceder a distintas oportunidades dentro de una ciudad o dentro de una área metropolitana. Entonces, al final la pregunta es un poquito más compleja dentro de toda esta contextualización, obviamente considerando estos elementos, que sí pueden ser utilizados para un poco despejar estos elementos, sí pueden ser utilizados también en la contextualización, es decir, de que al final del día también hay un sistema que ha sido desigual, que ha perpetuado la segregación, que durante la dictadura militar, la política de vivienda, al segregar a las personas hacia la periferia, en realidad también ejercieron un control social sobre esta población y en la práctica esta segregación se utilizó para ese fin en particular. Pero a pesar de que volvimos a la democracia, ese patrón se sigue perpetuando o se sigue manteniendo en el tiempo y no han existido cambios sustanciales de lo que era la ciudad en el 60. Obviamente ahora es mucho más moderno en comparación a los 60, pero sigue perpetuando esos mismos patrones de segregación residencial existentes. Y eso también viene de la mano con entender de que hay un sistema en donde los privados también han influido y también han influido en la práctica en esta distribución de las oportunidades del empleo en el espacio. Entonces, quizás también es un poco más complejo, pero que también es necesario fortalecer mucho más dentro de la contextualización, porque en definitiva eso también puede ser una pregunta de investigación. O sea, ¿por qué nosotros deberíamos esperar en un sistema que está basado en el libre mercado que las empresas se localicen en las periferias cuando pueden localizarse en los lugares en donde están concentradas las actividades comerciales, por ejemplo? Entonces, eso también puede ser, o les da otra pregunta de investigación, o en la práctica también pueden ayudarles a contextualizar de mejor forma todo este proceso que se da dentro de la ciudad en términos de acceso a las oportunidades de empleo. Eso. Profesor, Fantástico, muchas gracias por su gracias. aporte, lo tendremos en cuenta. ¿Quiere agregar algo al comentario de Yasna, Evelyn, o solamente o no? Sí, ha sido muy interesante todo lo que ha dicho. De hecho, hay algunos papers que además de haber tenido en cuenta la hipótesis de desajuste espacial, ha hablado sobre este efecto vecindario, que es lo que apunta usted en cuanto a explorar cómo los efectos de este ambiente de abandono social en los vecindarios tiene, en donde hay una alta pobreza, tiene efectos sobre el empleo. De hecho, uno de los mecanismos que tiene que tiene Gobilón, del que yo no hablé, tiene que ver con las redes sociales y la importancia de esta al momento de alcanzar oportunidades laborales. Es por eso que en las variables que puse, que son socioeconómicas, hay una que es las personas que están trabajando en el hogar, porque hay algunos artículos que lo han tomado como una proxy de esa de las redes que pueden tener las familias dentro de su hogar para saber de las oportunidades de empleo que hay cerca de los lugares donde ellos están trabajando.
Entonces, muy interesante lo que ha dicho y lo tendremos en cuenta para el trabajo. Gracias. Fantástico. ¿Alguna pregunta más, comentario más del público asistente a este seminario? Pues si son muy tímidos pueden escribirlo siempre y yo lo leo, o pueden, al igual que Yasna, pedir que se le habilite el micrófono. Esperemos un momento. Perfecto, creo que no hay más comentarios, ¿ya? Simplemente, bueno, agradecer también el comentario de Yasna y quizás Evelyn poner en relieve a propósito de lo que la colega comenta, la importancia que puede tener en su trabajo la dimensión de política pública, ¿ya? Porque Jasna apunta a un tema muy importante, que es esto, cuál es el incentivo de las firmas de moverse hacia lugares con menos accesibilidad, y probablemente eso nunca lo vamos a conseguir. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí, ¿qué pasaría con la política pública? Entonces, ese trade-off que hay ahí en función de cómo podemos intervenir para que el privado modifique sus incentivos, o no lo podemos hacer, y la política pública en función quizás del hacedor de política pública, de otro objetivo, esa interacción, a propósito de lo que dice Jasna, me parece muy interesante abordar en el trabajo, así que para que lo tenga en cuenta y ahí lo converse con su tutor. Nosotros le damos las gracias a Evelyn nuevamente. A pesar de la interrupción que hubo, Evelyn, no se perdió la coherencia del trabajo, son cosas que pasan, estamos en un contexto particular, entonces es absolutamente permisible. Disfrutamos mucho su trabajo, un trabajo muy interesante. Agradezco al público asistente, pues particularmente a Yasna por el comentario y por las contribuciones, y los esperamos la siguiente semana, si Dios mediante, para un próximo seminario. Un abrazo a todos y buen fin de semana.